Hola chicas, chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bonito. A ver, tenemos que hacer la cuestión eh, del, del proyecto del árbol genealógico que les dije, ¿sí? Les voy a explicar cómo es lo que hay que hacer. Eh, Vamos a poner como ejemplo mi árbol genealógico. ¿Está bien? Entonces, yo me llamo Juan Diego, ¿ya? Nací en Quito, el 4 de junio de 1974. ¿Sí? Yo tengo una hermana que también tiene que estar en este árbol. ¿Sí? Marines, ¿no es cierto? Pero vamos viendo los apellidos también. Bien. Marines también es Pérez Ponce, ¿no es cierto? Ella también nació en Quito. Y ella nació el 2 de abril de 1992. ¿Ya? Eso. Esto acá. Vaya, vaya. No. Bien. ¿Cuáles son los padres? Los papis son Diego Joaquín Pérez Terán y Rosa Blanca Ponce. ¿Ya? Sí. Eh, entonces, ellos nacieron en Quito, los dos, ¿no es cierto? Quito. Y la Rosy también nació en Quito. Mi papi nació el 10 de agosto de 1948. Ojo, aquí tenemos una persona que está fallecida, ¿sí? Y falleció el 10 de diciembre de 2016. ¿Ya? Mi mami nació el 29 de julio de 1954. Sí. Y vamos a unir esto un poquitín. Vamos a hacerlo un poquitico acá. ¿Ya? Acá. Vamos a bajar un chance sin esto aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer esto acácito. Hasta aquí nomás. ¿Ya? Y vamos a hacer esto aquí. Perdón, y ahora sí lo hago bien. Disculpen. Y hasta aquí. Sí. Hasta aquí. Hasta aquí. Opa, se me fue. Ya. Y también acá. Ya. Entonces vamos a ver cuáles son los abuelitos, los papás de Diego.
¿Ya? Entonces, aquí está Renan, Gustavo Pérez Almeida y Graciela Inés Terán Viteri. Vamos a poner esto más acásito porque son los abuelitos paternos. ¿Ya? Ellos nacieron. El abuelito nació en Quito y la abuelita en Latacunga. ¿Sí? Ya. Lo ideal sería que pongan la fecha completa, pero posiblemente no sepamos, ¿no es cierto? Y no se acuerde la gente y eso, ¿ya? Si saben, si logran poner toda la fecha en buena hora, mejor, la ponen completísima. Pero si no recuerdan, si alguien no sabe, preguntando y toda la cuestión no se sabe, pongan únicamente el año. ¿Sí? El abuelito nació en 1915 y mi abuelita nació en 1920. Y aquí también hablamos de personas que ya están fallecidas, ¿sí? Mi abuelita nació en 1995 y mi abuelita murió en el 2005. ¿Ya? Vale, hice mal. Vamos ahí. ¿Ya? Eso. En el caso de la abuelita materna, solo tengo el nombre de mi abuelita, no el abuelito. Yo no conocí a mi abuelito. Sí, o sea, o mi abuelita era mami soltera. Entonces, únicamente se pone la persona presente, ¿sí? Sí, otra vez. Si ustedes saben, en buena hora, o sea, ponen y chévere. Si no saben, no hay, o sea, ponen de la persona que sea, ¿no es cierto? Entonces, Inés Clemencia Ponce Bolaños. ¿Ya? Ahorita Inés nació en Tulcán. En 1934 y falleció, a ver, mi abuelita falleció en el 2012. Sí, en el 2012. 2012, no, 2011. ¿Ya? 2011. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a arreglar esta cuestión aquí, ¿no es cierto? Es la abuelita. Aquí estaba. Aquí hubo un matrimonio. ¿Ya? Y vamos a poner ahí. Entonces, ahí está el árbol genealógico. Vamos a agarrar una captura de pantalla para guardar momentáneamente esto, ¿sí? Y vamos a hacer algunas cosas aquí, ¿ya? Entonces, saquemos esto. Perfectísimo, muy bien. Y eso. Entonces, ahora que tenemos ya registrado el asunto, vamos a ir clasificando algunas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente nuevamente. Perdón, un ratico. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente y vamos a ponerle para que no me estorbe esto. Entonces, vamos a ver acá un ratito.
Y ojo, solo hasta los abuelitos y la línea directa. O sea, no, porque ojo, por ejemplo, yo tengo tíos, tengo tíos y tengo primos, igual mi hermana. O sea, tenemos tíos y tenemos primos. Entonces, es una inmensidad, pues es demasiado. ¿No es cierto? Por ejemplo, el lado paterno tengo son 7 hermanos y del lado materno son 10. Pongan, y pongan encima los hijos que tuvieron, ¿no es cierto? Porque es, es un, es un ejército, entonces no, es únicamente la línea directa. Y ya en el caso mío, por ejemplo, yo tengo hijos, ustedes no tienen hijos, yo tengo hijos. No pongo mis hijos porque si no también tendría que poner, ¿no es cierto? Con quien me casé, Paulina Núñez, todo asunto, Ana Paulina Pérez Núñez, Juan Gerald Pérez Núñez, nací en 97, nací en el 98, tal, mucha cuestión. No, únicamente ustedes, sus papás, sus abuelos, máximo. Sí, no primos, no tíos, no sobrinos, no hijos, ¿ya? Eso. Ahora, el principio de este árbol es interiorizar que nosotros nos debemos a un contexto, ¿ya? Ustedes fueron claves cuando me dijeron, sí, somos históricos, cuando me dicen, somos parte de un proceso, de un contexto, ya lo saben. Vamos a verlo. ¿Qué tipo de contexto? ¿Qué tipo de proceso? Entonces, vamos a analizar qué tenemos. Por ejemplo, tenemos ciudades, Quito, Latacunga, Tulcán, Quito. ¿Ya? Entonces tenemos Quito, Latacunga y Tulcán. Entonces, eso vamos a anotar. ¿No es cierto? Vamos a borrar este. ¿Ya? Entonces ponemos Quito, Latacunga, Tulcán. Y yo fallo en una cosa. Mi mami no nació en Quito, mi mami nació en Oña. Sí, no es en Quito. Mi mami no es quiteña. Esto vamos a borrar. Sí, mi mami nació en Oña. Ah, bueno, no, mi mami no nace en Quito, mi mami se nace en Oña. ¿Ya? Oña es un pueblo de la provincia, de que queda en Cañar. Sí. Vamos a bajarle un poquitico más de esto. Y ahí creo que está. Ahí está. Es el 29 de junio, sale horrible. Vamos a arreglarle ahí esto. Ya, ahí. Julio. Y además hasta ahí creo que me equivoqué porque antes puse junio, me parece. Julio. Sí, mami, es de julio. Bueno, pero volvamos. Entonces tenemos Quito, Latacunga, Tulcán y Oña. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar eso. Quito, Latacunga, Tulcán, Oña. ¿Ya? Si tenemos, no importa si es que tenemos muchas personas nacidas en Quito, solo ponen una vez, ¿ya? Latacunga, Tulcán y Oña. Ahora,
El principio es ver en qué época nacimos. Sí, o sea, qué pasó en el sitio donde nacimos. ¿Qué es lo que pasó en el sitio donde nacimos? Para eso nos vamos al ¿cómo se llama? Podemos ir a la Wikipedia, una cuestión sencilla. Sí, sí, entonces pongamos, por ejemplo, Quito. Ahí vamos a Quito o efemérides de Quito. O sea, podría ser. Pero vamos aquí, Quito. Nos vamos a historia. Y se puede ver un montón de cosas de lo que ha pasado aquí en Quito. ¿Ya? Podemos ver, a ver, la civilización de los Cotocollaos, ¿sí? Se estableció entre las montañas de Casitagua y Pichincha, ¿ya? Esta sociedad fue sedentaria, se basó en la agricultura, el maíz, ¿ya? Entonces, miren acá. En el año 900 a.C., durante el periodo de desarrollo regional, la civilización de los Cotocollaos en verdad es una sociedad simple, no es compleja como para ser civilización, ¿ya? Se estableció entre las montañas Casitagua y Pichincha, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner eso, ¿ya? Todo lo que habíamos visto y ponemos. Era en el 900, ¿ya? Entonces, en el 900 antes de Cristo, se establece la sociedad Cotocollao, ¿ya? Entre los volcanes, ahí decía montañas, pero es volcanes, ¿no es cierto? Casitagua y Pichincha. Entonces ahí tienen una, ¿ya? Miren qué historicidad tiene. Estamos viendo 900 antes de Cristo. Si estamos hablando casi hace 3000 años y ya se había poblado esta parte de lo que se llamará ahora Quito, ciudad de Quito. ¿Sí? Imagínense eso. 2900 años. O sea que yo, mi hermana, mi papá, ¿cómo se llama? Mi abuelo, ¿no es cierto? Nacieron en una sociedad que en una ciudad que tiene por lo casi 3000 años de historia. Imagínense eso. Me imagino que, para que vean los quiteños, ¿ya? Vamos a ver con la otra, la Tacunga. Sí, entonces volvemos otra vez. No, eso es lo mismo, ¿no es cierto? La Tacunga. Historia. Bueno, imagínense, ¿no es cierto? Martín Latacunga, Gonzalo Pizarro, ordena aumenta el número de habitantes, clavijo. Ustedes tienen aquí un montón, ¿no es cierto? Entonces, Latacunga, septiembre de 1534, se funda la ciudad de Latacunga con el nombre asiento de San Vicente, mártir de Latacunga, ¿no es cierto? Es eso lo que van a poner. ¿Ya? Entonces, igual vamos a poner eso. Entonces, tenemos que ir clasificando cada una. Vamos a ponerse acá. ¿Ya? Entonces, van viendo, ¿no es cierto? Entonces, Quito se establece en los Cotocollaos. En 1534 se establece este asiento de San Vicente Mártir, la Tacunga, o sea, es fundada la Tacunga ahí, ¿no es cierto?
Ojo, la Tacunga también tiene población ancestral, sí, antes de los españoles, también tiene. Hemos escogido esto. Ustedes pueden escoger la fecha, el evento que ustedes deseen, el que ustedes quieran, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Se me veo. Ya, el que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a ver qué pasó en Tulcán. Tulcán. Entonces vamos a historia. Entre el Valle del Chota, Río Mira y el sur de Pasto, de los ríos Angasmayo y Guaitara en Colombia. Ya esta zona fue rica en culturas preincaicas como la Tusa, Huaca, Tuncahuán, Capulí, negativo del Carchi y Pasto. Tulcán fue resuelto, tal cuestión. La fundación, tiempos de independencia y república, los tulcaneños y carchenses pusieron muchos hombres para las tropas eran colombianas, sirviendo de base para las operaciones de los ejércitos y teniendo que vivir dos guerras con Colombia. ¿Sí? Entonces podrían poner, por ejemplo, 31 de julio de 1862, Tulcán soporta una guerra del Ecuador con Colombia. Podría ser. O la otra, se reconoce como Cantón a Tulcán el 11 de abril de 1851. Sí, o sea, esa podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces es 11 de abril 1851. ¿Ya? Entonces, Tulcán. Se cantoniza a la ciudad el 11 de abril de 1851. ¿Ya? Y la otra es Oña. ¿Ya? Oña. Ojo, tenemos que fijarnos porque vamos a ver Oña del Ecuador. Pongan atención ahí. ¿Por qué? Porque hay algunas ciudades que se repiten en otro sitio. Por ejemplo, Cuenca también hay una cuenca en España. Hay una Loja en España, o sea, hay algunas, ¿cierto? Todo lo mismo tenemos que ver Oña, ¿ya? Entonces pongamos Oña o Cantón Oña. ¿Ya? Y yo les dije que es de Cañar, pero no, es de la provincia de La Suay. O sea, perdón, yo me equivoqué. Es de La Suay. ¿Ya? De Oni, que significa pie. ¿Ya? Vamos a ver. La existencia de poblaciones que llevan el nombre de Oña en varios países, dice. Villa de Oña, Burgos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más habrá. Cantonización. Fue cantón mediante ley del 10 de mayo de 1991. Imagínense eso. Está en pleno gobierno del doctor Rodrigo Borges, reciente eso. ¿Ya? Hoy en el año 1970 se integra un comité, bueno, hay algunas, miren, aquí hay más datos de la historia de Oña, ¿ya? Eh, hay la iglesia de Sosubel, que es tiene que ver, ¿no es cierto? Y eso es parte de la historia, podrían poner. Pongamos, a ver, vamos a poner aquí, 10 de mayo de 1991 se cantoniza a Oña, ¿no es cierto? Imagínense. Ojo, acuérdense, mi mami nace en Oña, o sea, mi mami nace antes de que este pueblo, de que esta ciudad sea cantón. O sea, antes posiblemente era una parroquia, ¿ya? O un recinto, en la época que nace mi mami.
¿Ya? Entonces, miren, esa es la primera cuestión que van a hacer. La segunda cuestión tiene que ver con las fechas. Entonces, vamos a acordarnos qué fechas tenemos. 4 de junio, 2 de abril, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recoger las fechas. ¿Ya? Vamos a recoger las fechas. ¿Qué habrá pasado en nuestro día de nacimiento? ¿Qué habrá pasado en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra, ¿qué habrá pasado en nuestro día de nacimiento? ¿Qué habrá pasado en nuestro año de nacimiento? Los 4 de junio, 2 de abril. Vamos viendo eso, ¿sí? Vamos a espaciarlo un poquito más. Entonces, 4 de junio, 2 de abril. Tenemos más, ¿no es cierto? Tenemos 10 de agosto, 29 de julio. Apa, 10 de agosto, 29 de julio. Y se va una cuestión ahí. ¿Sí? Agosto, 29 de julio. ¿Sí? En el caso de mi papi, inclusive fallece, ¿no es cierto? Entonces hay otra fecha más que es el 10 de diciembre. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué pasó en esas fechas? ¿Qué pasó en esas fechas? Entonces vamos a ver el 4 de junio. ¡Epa! Entonces, 4 de junio. 4 de junio, igual van a la Wikipedia, esa tiene unas muy buenas efemérides. Sí, eso. Entonces tiene un montonazo, tiene. Es todo lo que ahí está, un montón de acontecimientos. Un montón de acontecimientos. Entonces, por ejemplo, pueden poner este. Ya es asesinado Antonio José de Sucre, por ejemplo. ¿No es cierto? Si no quieren ver nada con asesinatos, veamos algo más bonito. ¿Ya? Se abre el Museo del Louvre en París, el Museo de Artes Decorativas. Ya, pongamos algo más lindo. ¿Ya? ¿En qué año era eso? En 1902, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la buena. Eso pasa el 4 de junio. ¿Ya? El 2 de abril. Vamos a ver qué pasaría el 2 de abril. Todos tienen full. Pongamos, yo qué sé, cualquiera. Lo podemos poner. Pongamos, ya, la toma de Puebla, famosa. Esta es como se llama por el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a ser luego presidente de México. Y la toma de Puebla está la cuestión es la época de la guerra contra los franceses, me parece. Sí. Entonces, ya, toma de Puebla bajo el mando del general Porfirio Díaz. Sí, en México. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes, bueno, ¿no es cierto? Entonces, en 1867 es esto. Sí, ya. Entonces,
la toma de Puebla, ¿no es cierto? Todavía tienen otra. ¿Qué pasa el 10 de agosto? Hay una fecha muy famosa en el 10 de agosto, ¿no es cierto? Primera Junta Soberana, 1809. La primera Junta Soberana de Quito, famoso grito de la independencia, ¿sí? Pueden poner inclusive. Sí, podrían ponerlo eso. ¿Qué pasaría el 29 de julio? Vamos a ver qué sucedió el 29 de julio. ¿Ya? Se me va cada rato esta luz, que es un caos esto. Vamos a ver, 29 de julio. Vamos a ver, Margaret Thatcher, François Mitterrand firman el tratado para construir el Canal de la Mancha. Sí, bajo el Canal de la Mancha. El túnel bajo el Canal de la Mancha, ¿no es cierto? Es 1987. Este túnel es reciente. Sí. Había tenido, el que primero tuvo intenciones y estuvo hablando de construir un túnel, sí, para comerciar directamente con Inglaterra fue Napoleón, casi 2 siglos antes. Entonces, 1987, Margaret Thatcher y François Mitterrand, sí, primera ministra de Reino Unido y el presidente de Francia firman el tratado para construir de forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha, conocido como Eurotúnel. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. 1987. Entonces, para que vean, nuestras fechas son chéveres, o sea antes o después de nosotros tenemos unas grandes fechas, ¿sí? En 1987. ¿Ya? Primera ministra, Margaret Thatcher. Así era que se ponía. Sí. Y firman el acuerdo para la construcción del Eurotúnel. Y full. Bien. Entonces ahí tienen otro. Y vamos a ver qué pasó el 10 de diciembre. ¿Ya? Bueno, imagínense. 10 de diciembre. Ha sido interesante. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Pero vamos a ver. Tengo que mandarle la captura, la pantalla. A ver. Entonces pongamos, yo que sé, además ha sido la detonación de la primera bomba atómica. Imagínense, pongamos algo más bonito, ¿sí? Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura en 1945. Sí, ese estaba más que la gente hace mucha guerra y pongamos algo más positivo, ¿ya? En 1945, la poetisa chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura. Déjenme acá. Ahí. Y entonces ahí tiene. Entonces imagínense, ahorita hemos visto qué nomás ha pasado en ciudades
donde hemos nacido nosotros, han nacido nuestros padres, nuestros abuelos. Las cosas tenaces. ¿Qué ha pasado en nuestras fechas de nacimiento? Y si tenemos gente fallecida, inclusive en las fechas de defunción, ¿qué ha pasado? Guardemos eso. ¿Ya? Vamos a pasar con los años. ¿Sí? Con los años. Entonces, recordemos. Vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos. Yo nací en el 1974. Mi hermana en 1992. Mi papi ya nació antes. Papi nació en 1948. Mi mami en 1954. ¿No es cierto? Mi abuelita materna nació en 1934. Mi abuelita paterna en 1920. Y mi abuelito paterno en 1915. Y lo mismo, vamos a ver qué habrá pasado en esas épocas. Vamos a ver 1915. Todo lo mismo. 1915. ¿Ya? Y tienen full acontecimientos. Cojan el uno que ustedes quieran. Por ejemplo, el general mexicano Carranza ordena la detención de muchos sacerdotes nacionales y extranjeros. Sí, estos últimos reciben orden de abandonar el país. Puede ser una. Puede ser, como dice, en la Primera Guerra Mundial comienza la batalla de Galípoli. Sí. En la Primera Guerra Mundial en Inglaterra se forma un batallón de mujeres. ¿Ya? Vamos a ver ahí. ¿Ya? O cómo se llama. Oh, Pancho Villa, en plena Revolución Mexicana, 5 de febrero, asume plenos poderes militares y civiles. Entonces vamos a ver. ¿Ya? En México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. ¿En qué año es? 1915 es es el día 5 de febrero. Ya, eso había pasado en 1915. Sí, 1920. ¿Qué habrá sucedido? 1920 empieza igual. Vamos a ver. 1 de marzo en Japón se disuelve el Parlamento. Pongamos esto, para que ustedes quieran la fecha que a ustedes les parezca. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué habrá pasado en 1934? Vamos a ver. ¿Ya? 1934, veamos acá. Ahí están los nacimientos. Veamos épocas históricas, no nacimientos. ¿Sí? Sí. Italia, campeón de la Copa del Mundo de 1934. Sí, en el Mundial de Italia. Sí. Tras ganar a Checoslovaquia, 10 de junio. Le pongamos eso, podría ser. La historia es todo eso, Greg. No solo es política. Es todo eso. Sí. 1934. En Italia. ¿Ya? Ahí había sido ya que pueden poner tras ganar a Checoslovaquia, a quién le ganó, sí, o sea, todo eso, sí. Vamos viendo un poco
Ya, tras ganar la Checoslovaquia. ¿Qué pasa en 1948? En 1948 hay un asesinato, que es el asesinato de Gandhi. ¿Sí? ¿Cómo era Gandhi? Ah, Diego. El Mahatma Gandhi. Pero es Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. Karam o Karan. Karamchand. ¿No es cierto? Que logra el mismo, ya, el líder que lograría años antes la independencia de la India. Sí, ya, mediante la vía pacífica. Ya, entonces miren cómo se va formando. ¿Qué habrá pasado en 1954? 1954. Ya vamos a ver qué pasaría. Ya, Dien Phu, Vietnam, 7 de mayo. Sí, el Vietcong. Ay, ya la fregué. Pero ya no importa. Sí, no, no importa. Ya. En Vietnam. Es plena guerra de Vietnam. Es la anterior, ¿no? El 7 de mayo. Los vietnamitas derrotan a las fuerzas coloniales francesas en la batalla de Dien Phu. Dien Bien. Dien Bien Phu. Sí. Ya. Posteriormente los Estados Unidos van a comprar esa guerra y ahí se iría la guerra de Vietnam. 1974. Me parece que hay otra guerra, que es la de Yom Kippur. Claro que es 1973 cuando inicia, pero veamos. ¿Qué había pasado en mi año? Este Mundial de Fútbol de 1974. Brezhnev gana las elecciones soviéticas. Amparo Muñoz es proclamada Miss Universo. ¿Cuál será? Y ya. Veamos esa de la Miss. Ya, acuérdense, la historia también tiene esto. Y es que eso es interesante. Por eso digo, hay que ver todos los contextos, ¿no es cierto? Manila, Filipinas. Ya, no, vamos ahorita. Filipinas. Gana el concurso de Miss Universo con Amparo Muñoz de España. Representa España. Gana el concurso de Miss Universo. Ahí
mejor, ¿no es cierto? Entonces, en Filipinas, Amparo Muñoz, representante de España, gana el concurso de Miss Universo. Sí, ustedes van bien. Sí, lo que ustedes quieran. En 1992, ¿qué habrá pasado en 1992? Eso ya es lo más reciente. Sí, ¿qué habrá sido? Vamos a ver. Estados Unidos lanza la sonda Mars Observer, con la cual se perdió contacto 3 días antes de que entrara en la órbita marciana. Wow, ya pongamos. Ya. Vamos a ver. Ya. El 25 de septiembre, Estados Unidos lanza la sonda Mars Observer. La misma que con la que se perdió contacto 3 días antes de que entrara en la órbita marciana. Justo cuando iba a entrar, pues no se sabe que no hubo como tener observaciones. Miren lo que tenemos. Este ¿no? Es bien interesante, muy interesante. Y aquí vamos a ver esto. Si nos damos cuenta, nuestras fechas son interesantes. Nuestros sitios de nacimiento tienen mucha historia. Nosotros nos debemos a un contexto espectacular. Sí, espectacular. Sí, entonces, solo veamos, ¿no es cierto? Empezamos con un árbol genealógico. ¿Qué pasó en ese árbol genealógico? ¿Sí? ¿Qué pasó en esos sitios? ¿Ya? Miren en Quito lo que había pasado, miren lo que pasó en La Tacunga, miren lo que pasó en Tulcán, en Oña, ¿sí? ¿Qué pasó el 4 de junio? ¿Qué pasó el 2 de abril? ¿Qué pasó el 10 de agosto, el 29 de junio, el 10 de diciembre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron en los años 1915, 1920, 34, 48, 54, 71, 92? La historia no solo son hechos políticos. La historia no es solo eso. La historia tiene mucho más. Y por eso les puse cuestiones como una sonda espacial que se perdió, la cuestión del medio universo, la cuestión de un campeonato de mundial de fútbol, todo eso, ¿sí? Nosotros nos debemos a todos esos contextos, ¿sí? Entonces van a ser así. Una observación, sí que quería decirles. Bueno, aquí yo pongo la ciudad, ¿no es cierto? Ito, Latacunga, Tulcangoy, ¿ya? Pero aquí en cambio está desorden. 4 de junio, 2 de abril, 10 de agosto, tendré que ser 2 de abril primero. No importa que mi hermana haya nacido después, sino que es lo que es preferible hacerlo así, ¿ya? 2 de abril, 4 de junio, luego 29 de julio, luego 10 de agosto y luego 10 de diciembre. Sí, es solo esa cuestión. Los años sí le corregimos bien. Sí, Pim. Entonces eso, para esto van a tener 2 semanas, ¿sí? Les doy 2 semanas, porque una semana tienen que pasar lo del África y les doy otra semana más para que vayan haciendo poquito a poquito su árbol genealógico. Sí, eso. Cuídense mucho y nos estamos viendo este lunes.